Veamos el segundo paso que dije que era la disociación. Veamos acá cuál es el eje central de esto. En la disociación de la sustancia que yo tengo voy a separar hidrógeno o metal. Yo miro, si tengo hidrógeno, separo hidrógeno. Si tengo metal, separo metal. Si no hay hidrógeno, si no hay metal, no separo nada. Ojo, los óxidos no se pueden disociar. El agua no se puede disociar y el amonio no se puede disociar. Vamos a ver poco amonio, pero seguramente va a aparecer en algún momento. ¿Qué es lo que yo hago? Me fijo. Como empieza con un metal, separo el metal. Como empieza con un hidrógeno, separo el hidrógeno. Vamos a ver ejemplos. Veamos. Yo voy a separar. Yo tengo esto acá. Dije que separo hidrógeno o separo metal. El ácido nítrico lo primero que tiene es el hidrógeno. Entonces, de todo el compuesto que yo tengo, voy a separar al átomo de hidrógeno. Lo separo y por otro lado me queda en este caso nitrógeno, oxígeno 3. Lo estoy disociando, es decir, lo estoy rompiendo, ¿sí? En una solución se va a romper y va a salir de este compuesto el hidrógeno. ¿Qué dijimos del hidrógeno? Dijimos que era más 1. Acá la regla sigue siendo la misma. Yo cuando disocio, el resultado final me tiene que dar 0. Yo dije que el hidrógeno es más 1. Entonces, si me tiene que dar 0 y tengo más 1, por lógica, todo esto que está acá queda con la carga menos 1. Si yo pido adjudicar número de oxidación, que era el tema anterior, yo digo, bueno, el hidrógeno tiene más 1, el oxígeno tiene menos 2, hago restas y voy a saber que el nitrógeno tiene más 5. Eso es cuando yo pido adjudicar número de oxidación. Si yo pido disociar, lo único que hago es separar o el hidrógeno o el metal. ¿Qué hago después? Una vez que lo separé, adjudico. Bueno, el hidrógeno es más 1, todo lo otro me queda con menos 1. No pongo acá arriba menos 2, no pongo acá arriba 5. No lo pongo, solo pongo el resultado final. Más 1, menos 1, 0. Eso es disociar. Veamos otro ejemplo, teniendo hidrógeno también adelante. El otro ejemplo que les puse es el ácido sulfúrico. Lo mismo, yo tengo un compuesto, tengo una sustancia y veo que empieza con hidrógeno. Lo separo. ¿Por qué? Porque me están pidiendo disociar. Dijimos que disocio el hidrógeno o el metal. Eso es lo que yo disocio. Voy a separar el hidrógeno. Y del otro lado me queda azufre, oxígeno 4. Ojo, este hidrógeno tiene un 2 abajo, o sea que tiene 2 átomos. Yo no lo puedo separar poniéndole el 2 abajo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un elemento, como el hidrógeno, que tiene un 2 abajo, estoy diciendo que se encuentra en estado gaseoso. No recuerdo si lo vimos, si no lo vimos, seguramente sí lo vimos, pero había 7 elementos en la tabla periódica que se encontraban en estado gaseoso. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, cloro, bromo, bueno. ¿Qué pasa acá? Esto no. A no ser cosas que yo se los dé así de ese modo. Como yo debajo del oxígeno tengo 2, o sea, tengo un número diferente a 1, me está indicando la cantidad, ese 2 va a ir adelante. ¿Sí? Una vez que yo lo separé, que rompí esta sustancia, este número que está debajo del hidrógeno lo pongo delante. Y ahora vamos. ¿Qué conozco yo? Que el hidrógeno es más 1. Eso es lo que yo conozco desde un principio. Entonces, si todo esto me tiene que dar 0, ¿cuál es la carga que tengo de este lado donde está el hidrógeno? Yo tengo más 1, pero tengo un 2 adelante. Quiere decir que la carga total de esto que tengo acá es más 2. Si de este lado tengo más 2, para que me dé 0 en el final, acá tengo que tener sí o sí un menos 2. Entonces, de esta parte que me quedó del ácido sulfúrico, la carga es menos 2. 2 por más 1, más 2. Menos 2, 0. Veamos otro ejemplo. Veamos qué pasa cuando, por ejemplo, tengo el hidrógeno con un 3 abajo. Estoy dando las tres posibilidades. Hidrógeno con un átomo, hidrógeno con 2 átomos o hidrógeno con 3 átomos. Lo mismo, miro la sustancia y tiene hidrógeno. Bueno, me piden que disocio hidrógeno o metal y mi sustancia inicia con hidrógeno. Separo el hidrógeno.
Vamos de nuevo. Tiene un 3 abajo. No lo puedo dejar como 3 abajo. ¿Qué hago? Va adelante, ¿sí? Indicando que hay 3 átomos de hidrógeno. ¿Qué conozco del hidrógeno? Dijimos que es más 1. Si tengo 3 por más 1 es porque tengo más 3. Para que todo esto a mí me dé 0, yo tengo que tener sí o sí un menos 3. Entonces, la carga con la que queda esta parte es menos 3. 3 por más 1 más 3. Menos 3, 0. Voy de nuevo. No pongo que el oxígeno tiene menos 2. No pongo, si busco el resultado, que el fósforo es 5. Ni lo pongo arriba, ni lo pongo una vez que lo disocié. Pongo cargas finales. ¿Cuál es la carga final? La carga contraria a lo que me queda del hidrógeno o la carga contraria a lo que me queda del metal. Veamos qué pasa entonces con ejemplos de metales. ¿Cómo disocio los ejemplos de los metales? Empecemos, con un hidróxido, ¿sí? Los hidróxidos tienen metales. Veamos qué pasa con uno simple, el hidróxido de sodio. Eso es lo que yo tengo. Bueno, me dicen que disocie hidrógenos o metales. Inicio y lo primero que tengo es el metal. También tiene hidrógeno, pero lo primero que tengo es el metal. Además, no puedo nunca separar el grupo oxidrilo. Ya es un grupo, ya está así la estructura. Voy a separar en los hidróxidos el metal. Tengo separado por un lado el sodio. Y por otro me queda el grupo oxidrilo. De acá no conozco el sodio cuál es su número de oxidación. Pero si busco en la tabla periódica el sodio, es un elemento del grupo 1. Lo teníamos en la otra parte. No importa, nos fijamos. Vamos a sodio. En la tabla periódica y en la tabla de valencias dice 1. Entonces, como dije, el sodio es un elemento del grupo 1 y habíamos adjudicado números de oxidación que los que estaban en el grupo 1 eran más 1. Es decir, que si yo quiero llegar a 0, todo esto me tiene que dar menos 1. Que además ya lo habíamos visto recién. Dijimos que el oxígeno era menos 2 y que el hidrógeno era más 1 y que ahora ese resultado me da menos 1. Si no nos acordamos, no importa. Nos fijamos en metal. Metal de grupo 1 más 1. Para llegar a 0 tiene que ser menos 1. Vamos a otro ejemplo también con hidróxidos. Veamos cómo disociar, por ejemplo, el hidróxido de calcio. Separamos. ¿Qué tengo inicialmente? Un metal. Separo el calcio. Y por el otro lado me queda el grupo oxidrilo. Ojo con este 2. ¿Qué dijimos de los números que estaban ahí abajo? Que como está indicándome la cantidad, lo pongo adelante, ¿sí? Este es el número que me indica que hay 2 grupos oxidrilos. No lo pongo acá afuera como que es un átomo que es gaseoso. Pongo el 2 delante que indica la cantidad. Entonces me fijo. Recién lo dijimos, y lo habíamos dicho antes, que este grupo oxidrilo siempre es menos 1. O sea que ya sé que si yo quiero llegar a 0, acá tengo 2 por menos 1, menos 2. Por lógica, el calcio va a ser más 2. Si no, me fijo en la tabla periódica. Me fijo en la parte de valencias del calcio y tiene una única valencia, y es más 2. Además, el calcio, si se fijan en la parte de adelante, está en el grupo 2A. Dijimos, todos los elementos del grupo 2A tienen número de oxidación más 2. Es decir, más 2 menos 2, 0. Ahí tenemos otro ejemplo y también algo que tener en cuenta, qué hacer cuando tengo un número debajo del grupo oxidrilo. Veamos un ejemplo más cuando debajo del grupo oxidrilo tengo un 3. Veamos el ejemplo del hidróxido férrico. De nuevo, me dicen que disocio. Miro la sustancia, inicia con metal. Separo el metal. Y por el otro lado me quedan los grupos oxidrilos. De nuevo, el 3 que está abajo no lo dejo abajo. Lo pongo adelante indicando que hay 3 grupos oxidrilos. Dijimos recién que el grupo oxidrilo tiene su carga menos 1. O sea que 3 por menos 1, menos 3. Igual a 0. Si yo quiero llegar a 0 y tengo menos 3, sí o sí tiene que haber un más 3. Si nos fijamos en la tabla periódica, el hierro podía ser más 2 y más 3. Si yo pongo más 2 no me sirve porque más 2 menos 3 menos 1. No estoy llegando a 0. Sí o sí voy a usar la valencia más 3 del hierro. Voy a explicar un ejemplo más de cómo se disocia. Veamos. Recién disociamos ácidos, que era que tenía el hidrógeno delante,
disociamos hidróxidos, que eran los que tenían el metal, con grupos oxidrilos. Disociemos una sal. Veamos, disociemos esta sal que tenemos acá. Esto se llama nitrato ferroso. Me dicen que disocie. Bueno, miro la sustancia e inicia con un metal. ¿Qué hago? Separo el metal. Y por el otro lado, dentro del paréntesis, me queda nitrógeno, oxígeno 3. Ojo, ¿qué hago con ese 2? Lo mismo que hicimos recién. Si está abajo indicando cantidad, una vez que lo disocio, lo pongo adelante. Y ahora me fijo. ¿Qué valencias puede tener el hierro? ¿Y qué valencias puedo llegar yo a utilizar acá? Todo esto me tiene que dar 0. Fíjense. El hierro puede ser más 2 o puede ser más 3. Pensemos con más 2. Para que el hierro más 2 me termine dando 0, este 2 tiene que multiplicar ¿a cuánto? Sí o sí tiene que multiplicar a un menos 1. Entonces, más 2 menos 2, 0. Entonces decimos que es más 2. Pero fijémonos por qué no es un más 3. ¿Qué pasa si pongo más 3? Bueno, si yo quiero obtener el más 3 y que me dé 0, sí o sí acá me tiene que dar menos 3. Yo sé que para que todo esto me dé menos 3, al número lo tengo que multiplicar por 2. ¿Qué número multiplico por 2 que me dé menos 3? Ya tenemos una fracción o tenemos un número con coma. Y no estamos viendo ni fracciones ni números con coma. Entonces, como este número que está acá me va a dar una fracción o me va a dar un número con coma, con decimales, no me sirve, porque no estamos viendo de ese tipo. Fíjense que los ejercicios que les voy a dar son directos. Si yo no sé el resultado de esto que tengo acá, no sé si es menos 1, menos 2, menos 3, sí o sí va a ser la multiplicación directa. Nunca les voy a dar algo que tenga una fracción. Otra cosa, les voy a dar seguramente óxidos y les voy a dar agua. No es que no los tienen que hacer. Si yo pido que disocien y les doy agua, me tienen que poner el agua no se disocia. Si ustedes no aclaran que el agua no se disocia, el ejercicio no está hecho. Aviso con anticipación. Si a mí me dicen disociar y me dan esto, aunque yo tengo el hidrógeno delante, sé que el agua no se disocia. Entonces pongo abajo, no se disocia. Aclaro, ¿sí? Que me dejen el agua o que la salten o que no la hagan, está mal. Me tienen que aclarar que el agua no se disocia. Ejemplos de óxidos. Bueno, hace un rato vimos el trióxido de nitrógeno. Esto es un óxido y no se disocia. Vimos también el dióxido de carbono, no se disocia. Cuando yo tengo un elemento acompañado de oxígeno, estoy en presencia o de agua o de óxidos y no se disocia. Bueno, hasta acá llegamos a lo que es disociación. Voy a mandar ejercitación y van a tener 2 semanas para resolver la ejercitación. Así que no se dejen estar con esto porque tengo que avanzar en relación a esto que estamos haciendo. Chao.